En Mercadona Tech lo viví, o sea, ellos empezaron en un piso. De hecho, cuando hice las entrevistas, que fueron en un piso, dije, ¿cómo es el Mercadona? Me hablaste de un framework llamado las 3X. Sí, 3X. ¿Nos puedes explicar este framework qué es? El objetivo para mí es entender cómo una mentalidad de tecnología puede ayudar a hacer producto. Para mí 3X es algo que todo Product Manager debería conocer e interiorizar. A mí me gusta mucho la frase que usa Mercadona, que es dejar de afeitar el huevo. Dejar de afeitar el huevo, ¿no? Pasarle la maquinilla a un huevo, el huevo no tiene pelo, me das a afeitar. Muchas veces con producto hacemos eso, ¿no? Tienes un producto y es que el producto evoluciona indefinidamente. No. El producto se termina muriendo. Sé que es algo como muy ambiguo y a veces cada uno es de su escuela. Pero en Mercadona Tech, por ejemplo, ¿cómo hacéis un ejemplo de discovery bien hecho? Bienvenidos una semana más al podcast de entrevista a Product Leaders. Esta semana tenemos una entrevistaza con José Ramón Pérez, actual CTO de Mercadona Tech. Vamos a empezar hablando de su background. Vamos a ver de forma muy rápida todas las compañías donde ha trabajado, como por ejemplo Twenty, Job & Talent, Amazon, McKinsey y por último Mercadona Tech, donde es el actual CTO. Vamos a ver los inicios de Mercadona Tech al más estilo startup, empezando en un piso. Después, José ahora nos va a explicar uno de los frameworks para él más imprescindibles para un PM, que es el llamado framework de las 3X. También vamos a hablar de otro framework llamado el Dual Track Scrum, donde José nos va a explicar el papel que tiene un PM en este framework súper interesante. Por último, vamos a hablar de Discovery y cómo lo hacen en Mercadona Tech, y también vamos a hablar de inteligencia artificial. Súper interesante y un pelín técnico este podcast, ya os aviso, de la mano de José Ramón Pérez. Pero antes de irnos, no os olvidéis en darle like a este vídeo, suscribiros y activar la campanilla, que nos ayuda muchísimo. Y sin más, os dejo una entrevista esta semana a José Ramón Pérez. Esta semana, como siempre, estamos con Jeremy Mairés, con nosotros. ¿Qué tal, Jeremy? ¿Qué tal? Hacía tiempo que no nos veíamos. Bueno, desde Atrápalo, ¿no? La última fue Atrápalo. Y con José Pérez. ¿Qué tal, José? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí, que soy muy fan del podcast y me lo veo todas las semanas, así que ¿sí? el próximo no me lo voy a ver. No, o sea, hay un punto de cuando te ves a ti mismo, da mucho, Por eso mucho grima, ¿eh? Por eso no lo voy Vale. a ver. Vale. A mí me... O sea, pasa. Yo una vez y ya Sí, nunca sí, más. sí. He visto una vez y ya no. Sí. No, es bastante creepy. Vale, José, teníamos muchas ganas que vinieras. Otro gurú, perdón por la palabra gurú, que a veces está mal explicada, pero otra persona referente de producto en España. Entonces, cuéntanos muy rápidamente tu background, para no estar como media hora con el background. Soy súper rápido. Cuéntanos un poco, has estado en compañías top como Twenty al principio, Job & Talent, Amazon, Mercadona Tech, McKinsey, vuelta a Mercadona Tech. Has estado en lo top de lo top de producto y de tecnología. Entonces, cuéntanos un poco cuál es tu trayectoria. Vale, pues yo empecé a trabajar en producto en 2010, sin saber lo que era producto. Antes había trabajado en la universidad muchos años de profesor en la Facultad de Informática de la Complutense. ¿De qué Madrid? En Madrid y en la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos, que estuve un año dando clase allí y dejé un poco el mundo universitario porque me faltaba un poco esa aplicación más práctica y me metí en Páginas Amarillas, que fue el primer sitio donde me ofrecieron trabajo para trabajar en lo que yo había hecho en la universidad, que era trabajar en algoritmos de búsqueda y buscadores y demás. Hostia. Y acabé allí de Product Manager sin saber lo que era un Product Manager. Esto no está en LinkedIn. Está en LinkedIn. Ah, vale, lo que pues pasa me he es que buscado bien. le cambiaron el nombre a Haibu, a la empresa, vale. durante un proceso ahí de globalización y demás. Entonces está Haibu, que es el nombre final que tuvo. Pero a Páginas Amarillas. Pero a Páginas Amarillas de toda la vida. El libro gordo ese amarillo. Sí, mítico. Mítico. Sí. Entonces Google. allí me dieron un curso de Scrum, que yo no sabía que era Scrum, y me metieron en una cosa que llamaban Zelda. Llamaban a los squads, los llamaban celdas en alguna de las metodologías que algún consultor les había contado por allí. Y bueno, nos pusieron a trabajar en ese modelo. Y así estuve 2 años y medio. Y de ahí pasé a Twenty, que fue donde yo me enteré realmente de lo que era hacer producto. Fue el primer sitio donde realmente yo dije, vale, ya sé de qué va esto. O sea, que estuve Vale. 2 años y medio trabajando de Product Manager sin saber que era un Product Manager. Vale. En Twenty estuve 1 año y poco. Y yo siempre digo que allí es donde yo aprendí a hacer producto, de lejos, con gente para mí son referentes como Pedro Mejuto, que luego ha llevado producto en Bumble, y un poco por el ambiente que se respiraba allí, para mí de lejos es el sitio donde aprendí yo a hacer producto y donde me enteré de qué iba la cosa. ¿Entraste muy al principio? ¿O? No, entré bastante avanzado ya. Yo entré en 2012, los años fuertes de Twenty fueron, yo creo, 2009, 2010. Yo cuando entré para toda el giro, ya lo había comprado Telefónica, y entré para todo el giro de la MVNO, ¿no? de la red, un poco del servicio
de móvil y un poco querían pivotar de la red social a una cosa más basada en el negocio de telco y demás. Vale. Y nada que ver con Machine Learning en este momento y con No, hay nada. Ahí entré, de hecho, en e-commerce puro y duro. Interesante, sí. Interesante. Es un poco la primera vez que sabes un poco. Sí, de hecho ya en Haibu me habían cambiado el primer año y medio estuve trabajando en temas del buscador y luego me cambiaron, cuando se hizo todo el proceso de globalización y pasó de páginas amarillas a Haibu, me cambiaron la parte global al negocio de e-commerce. Y fue un modo donde cogí un poquito de experiencia en e-commerce y ahí fue un poco esa experiencia lo que me valió luego para entrar en 20. Y 20 fue e-commerce puro y duro. Ahí estuve un año y pico, de ahí pasé a QDQ, que era la competencia de páginas amarillas, decisión laboral controvertida, siempre lo fue, pero bueno, en todos los sitios se aprende. Fue mi primer puesto de directivo de CPO y estuve un añito y aprendí cosas, en todos los sitios se aprenden cosas y allí por supuesto que lo hice. De ahí pasé a Jovan Talent, mucho X20. ¿Trabajasteis juntos? Que se fue a Jovan Talent, allí conocí a Jeremy. Jeremy cogió el equipo que cuando yo me fui de Jovan Talent, él se quedó con mi equipo. ¿Ah, sí? Me fui muy tranquilo porque se me queda Jeremy, todo está a salvo, todo va a ir mejor. De hecho, lo hizo los desarrolladores con los que yo luego hablaba. Me dijo, dice, es bastante mejor PM que tú. cosa que yo dije, me alegro. Yo sabía que os quedabais en buenas manos y de hecho agradecieron el cambio. Esto es verídico, no fue que esté aquí sentado. Joaquín me lo dijo. Y en Jovan Talent estuve un par de años, la verdad es que muy bien, trabajando en toda la parte del sistema de recomendación, el controvertido sistema de recomendación de Jovan Talent, que todo el mundo decía, pues eso no funciona, pues no funciona. Yo juro que funcionaba. De hecho, hicimos hasta una competición y todo en un congreso académico y quedamos los 11 de un congreso mundial donde había gente de un montón de startups y de empresas grandes. O sea, había como LinkedIn y cosas así. Claro, sí. O sea, joder. Sí. Entonces quedamos muy bien y que el algoritmo funcionaba. Por eso aprendí que solo con un buen algoritmo no lo petas. Necesitas un buen negocio, ¿no? Sí. Y de hecho la empresa se dio cuenta de eso también y yo creo que fue el pivote que se hizo después de todo eso lo que ya lanzó a Jovan Talent a lo que es hoy, ¿no? ¿Qué hacía, perdón por hacer doble... ¿Qué hacía este algoritmo? Era básicamente un sistema de recomendación que macheaba candidatos con ofertas de empleo. Para explicarlo en términos muy amplios, básicamente hacía eso. Hay mucha complejidad por abajo, pero sí, en resumidas cuentas hacía eso. Vale. Y ahí pasé 2 años y de ahí me fui a Amazon. Hacer producto. Bueno, yo pensaba que hacer llamaban producto. Luego me enteré que aquello pues era así un poco más extraño, pero bueno, sí, hacer producto. Digamos, dejémoslo, aceptamos barco como animal acuático. Pero Amazon es una empresa, ¿no? O sea, Amazon es una empresa en la que entres de lo que entres, vas a aprender una barbaridad. Yo en Amazon aprendí mucho, desaprendí muchas cosas también, que es bueno, y estuve un poquitos meses porque enseguida salió lo de Mercadona. Me hubiese gustado estar más tiempo, me supo a poco la experiencia de Amazon, pero es una empresa, es un empresón. O sea, es un máster pagado aquello. Y luego de ahí pasé a Mercadona Tech, que fue, yo me acuerdo, Pedro y Teo, que eran 2 personas que estaban en Jovan Talent y que salieron y montaron Vernon, que todavía siguen por ahí, y luego montaron Circular, lo han vendido, ahora han vuelto con Vernon. Ellos estuvieron ayudando a Juana Rocha, mi jefa, con todo el tema de cómo montar el spin-off, porque Mercadona Tech se concibió como un spin-off fuera de Mercadona. Ahí fue un movimiento muy poco común en una empresa del tamaño de Mercadona y en principio del sector, no tecnológica. Entonces ahí yo creo que hicieron un movimiento muy valiente. Luego cuando ya conozco la compañía me he dado cuenta de que lo hacen todo el rato. Pero claro, yo de fuera... Lo hacen todo el rato con Mercadona propio. Con Mercadona propio. Lo que el concepto de laboratorio que ellos llaman, que es coger, aislar algo y probarlo, es algo cultural en la empresa. Se hace todo el rato y es una de las razones del éxito. Pero claro, yo en su momento cuando lo vi y yo vi aquello, yo dije, esto sale muy bien o sale muy mal. Digo, no, digo una de dos. Y bueno, la verdad es que me hablé con la gente, me gustó y di el salto, ¿no? Y ahí ya te digo, tuvieron mucho que ver tanto Pedro como Teo diciéndome, oye, tío, que esto está muy bien, como la gente que ya había en el proyecto, ¿no? Mi jefa, Juana. Estabas en producto, perdón, cuando empezaste. Y entré de CPO, de Chief Product Officer. Y la verdad es que pues, fue un reto, porque aquí no había nada. Yo creo que éramos 10 personas o una cosa así, incluido Juana, incluido su ayudante, algunos desarrolladores que ya había. El actual CPO, por ejemplo, Javier Querol, era iOS developer
en aquel momento. Él creo que había entrado 2 meses antes, venía de Fiverr, ya estaba en Fiverr, de iOS Developer también, y creo que había hecho producto allí también, y había muy poquita gente, con lo cual yo entré en abril, luego en julio entró Fernando Díaz, que entró como CTO, él venía de eBay, y fue... Yo siempre digo, yo he trabajado en 20, startup, he trabajado en Jovan Talent, startup. Mi startup de verdad ha sido Mercadona Tech, Sí, que era lo que yo siempre... Porque lo has visto también desde el nacimiento. Me has preguntado antes, ya, tú en 20 ya entraste y yo estaba todo montado, ¿sabes? O sea, ya. Lo chungo y lo chulo ya lo habían hecho. Pero esto es bastante, es un trigger importante, o sea, Sí. es algo importante. Sí, sobre todo porque es que yo echaba mucho de menos eso. Cuando llegué a Jovan Talent sí estaba yo creo en una fase un poco anterior a 20, pero igual, aquello ya era una empresa hecha y derecha. Y lo bonito, esos primeros pasos ya habían ocurrido. En Mercadona Tech lo viví, o sea, ellos empezaron en un piso. Yo, de hecho, cuando hice las entrevistas, que fueron en un piso, dije, ¿cómo va a ser Mercadona? Digo, aquí me va a quitar un riñón. ¿En serio? Claro, era una casa, yo se lo dije al taxista, voy a tal dirección. Digo, ahí debe haber un Mercadona, unas oficinas de Mercadona. Dice, ahí no hay nada de Mercadona. Dice, ahí está la UGT. Digo, hombre, no, que voy a Mercadona. Y me dice, bueno, yo te dejo ahí, tú sabrás. Y yo me bajé ahí y vi la puerta de un portal. Subí. Y yo llamé a la puerta y dije, sí, lo veo raro corriendo. Digo, ¿por qué? A ver, contigo yo creo que no se mete. ¿Qué va a pasar? No, bueno, contigo yo creo que no me metería. Entonces, al final, eso fue una startup al más puro estilo startup, lo que yo he vivido allí. Está muy guapo. Qué guapo. Sí. Y mira que para mí a nivel personal fue mucho esfuerzo, porque mi familia siempre ha estado en Madrid, y yo me iba los lunes a las 6:45 de la mañana y volvía los viernes a las 8 de la noche durante 4 años y medio. Entonces, esto es un síntoma de lo absolutamente emocionante y brutal que era el proyecto para mí, y que lo fue durante esos 4 años y medio, ¿no? Si no, imposible que yo hubiese aguantado esa matraca durante tanto tiempo. Y me moví porque a nivel personal, pues mi mujer dijo que si me gustaba mi trabajo bien, Iba a decir, enhorabuena a tu mujer. que ella había cumplido sobradísimamente y que hiciera el favor de acordarme que tenía familia, hijas, que de vez en cuando me echaban de menos. Sí. Entonces, bueno, me volví a McKinsey. O sea, te fuiste a que querías más estabilidad o en McKinsey o No, algo. realmente quería estar en Madrid. Quería estar en Madrid. De hecho, me fui con lágrimas en los ojos de allí. Te fuiste a lo opuesto, casi. Y me fui a McKinsey, que yo siempre he echado peste de la consultoría, soy sincero. Yo normalmente lo hago, pero... Yo soy sincero, yo he echado peste de la consultoría y acabé trabajando en McKinsey. ¿Qué pasó? Primero que McKinsey, pues es, como empresa, es una empresa. Quiero decir, todo lo hacen a lo grande. Allí hay gente súper lista. Entonces, ellos tenían una práctica que llaman Live by McKinsey, que básicamente era hacer lo que habíamos hecho en Mercadona. Montar New Business Building en corporates, ¿vale? Coger un nuevo negocio dentro de una empresa grande, un corporate que tiene alguna ventaja competitiva de base, y sobre eso montar un nuevo negocio de manera súper ágil, ese modo spin-off, ¿no? Entonces, claro, dije, bueno, me quejaré, esto ya lo he hecho. Y luego es cierto, durante el proceso de entrevistas dije, ostras, yo quiero trabajar aquí. De hecho, tuve otras oportunidades o tenía otras opciones, y McKinsey empezó como la opción menos atractiva y terminó siendo de lejos la más atractiva. Por la gente con la que hablé, por cómo me hablaban del proyecto, por cómo me hablaban de cuál iba a ser mi función allí. Entonces... siempre hay que hablar con todo el mundo. Hay que hablar con todo el mundo. Y cuanto menos prejuicios, mejor. Yeah. Porque luego te acercas y dices, espérate, que esto tiene su punto. Y pasé pocos meses allí también, más un poco como Amazon. Me hubiese gustado mucho estar más, porque es un sitio donde aprendí un montón también, pero me volvió a llamar Mercadona diciendo, te fuiste porque no había oficina en Madrid, oh sorpresa, abrimos oficina en Madrid. Joder. ¿Qué hacemos? Y yo dije, ya tenéis CPO. Y digo, pues people, que nos está gustando mucho fichar ingenieros, y además empieza por P también. ¿En serio? ¿No te gusta finanzas? Fue un 20 y aquí tenemos un marrón. Como se hace falta. De hecho, fue muy startup de nuevo. Con las startups al final uno tiene que tener tantos gorros como necesidades tenga la compañía en ese momento. Uno no puede ser muy remilgado, ¿no? De no, yo ese trabajo no lo hago. Sí. No.
oye, que ahora toca esto, que hace falta esto. Además con ganas, porque vas aprendiendo nuevas cosas siempre. Entonces me volví encantado de la vida, pasando solo la mitad de la semana en Valencia en lugar de toda la semana. Y estuve como un año o así llevando la parte de people, trabajando un poco con la parte de ingeniería, todo el proceso de fichar ingenieros y tal, que siempre es un poco drama. Y al año o así, Fernando, el CTO, que había montado todo el departamento de ingeniería, yo había creado toda la cultura de ingeniería y demás, Que venían de eBay, ¿no? Él había estado en eBay y yo había estado con él 4 años y medio. Él había hecho un trabajazo allí en cuanto a montar un equipo de ingeniería que tuviese prácticas muy lean, muy agile y demás. Pues él decide salir porque él es muy del mundo startup y demás y yo creo que el proyecto ya estaba cogiendo una entidad ya más scale up que startup y dijo, bueno, yo cierro ciclo y la opción que quedó, dijo, pues claro, yo estaba en People y digo a Juana, digo, bueno, pues vamos a buscar CTO, ¿no? Y me dice, espérate. Y yo, no, me va a costar mucho encontrar un CTO. Digo, mejor empiezo ya, déjame que lo piense. Entonces me propone un poco que me quede yo, de momento, como interim con ingeniería. Interim es una palabra que suelo usar para engañar a la gente, que le diga que sí y que luego se entrampe, ¿no? Es como un vendor locking, pero versión de recursos humanos. Entonces le dije, mira, sí es cierto que yo no sé, vengo de un mundo así de programación y demás, me gusta mucho y tal. Digo, pero yo de producto desde hace muchos años, ¿no? Además, mi movimiento a producto fue consciente en su momento de dejar toda la parte más de desarrollo, que para mí la tecnología era un medio y no un fin en sí mismo, y moverme un poco más a producto, ¿no? Entonces, yo siempre diré lo mismo, el único sitio en el que yo me atrevo a ser CTO es en Mercadona Tech. Conozco el proyecto, conozco la tecnología, trabajé de la mano con el CTO anterior, con lo cual hay un alineamiento ahí en el que básicamente a mí me pone más fácil simplemente continuar lo que él había hecho, no es como llegar nuevo a un sitio, conocer el stack tecnológico, conocer las decisiones técnicas, por qué se trabaja así. Entonces, bueno, dije, pues vale, lo cojo y ya al final, y llevo ya, pues yo creo que de año y medio para 2 años de CTO, y todavía no me han despedido. Así que parece que bien. Ahora te imaginas esta McKinsey así, en plan, va, qué bueno. Qué fuerte, vaya viaje. Es todo un viaje. Sí, esa es la gran verdad esa de que la vida es lo que te pasa mientras haces planes. Sí. Porque nada estaba planificado. Nada estaba planificado. Una pregunta que... Porque te has quedado como menos de un año en Amazon y menos de un año en McKinsey. Sí. Que los dos son muy famosos por sus frameworks. Sí. Su manera muy como eso, vamos y boom, 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 y lo hacemos así, ¿no? ¿Te ha dado tiempo de aprender como y de ver, ostras, es que hay frameworks muy buenos aquí y de luego como reutilizarlo en otros sitios? O... La verdad es que no. Evidentemente en 6 meses, 7 meses que he pasado yo en cada sitio no te da tiempo a impregnarte. Yo creo que en menos de 2 años es imposible. De hecho, a mí me suele dar un poco de reparo decir que he trabajado en Amazon y en McKinsey. Yo diría que sí, justo, lo tengo el logo en LinkedIn, ¿no? Que me da lo que cuenta. Pero he rebotado por Amazon y he rebotado por McKinsey, ¿no? Pero dicho lo cual, al final, poder entrar ya es una señal de... Sí, pasar las entrevistas. Sí. Yo creo que debería decir, pasar las entrevistas a las de McKinsey no deben de ser fáciles. No, ya de Amazon tampoco, ¿eh? Son duras las dos. Pero sí te da tiempo. Al final es como todo, ¿no? Depende también uno de lo que se preocupe de aprender. Tú llegas a Amazon, te encuentras los Leadership Principles. Fue la primera empresa en la que yo realmente vi una cultura organizativa fuerte. Fuerte es, me da igual lo bueno o lo malo que seas, si no eres Amazonian, este no es tu sitio. Son los 15 leadership o 21. Va moviéndose, de 13, 15, 17. Que están muy chulos. Les ha aprendido en el momento. Sí. Está muy chulo. Que la gente se los lea porque son públicos. Sí, sin duda. Es muy interesante. Sin duda. Muy interesante. Sin duda. Y de las mejores formas de entender de verdad lo que es hacer producto es entender esos leadership principles que están muy enfocados precisamente a la obsesión por el cliente y demás. Entonces, claro, yo cuando vi aquello, yo que soy una persona así inquieta, sí me preocupé mucho de enterarme, de investigar. Estando dentro siempre es mucho más fácil, ¿no? Con lo cual, luego, aunque salí, sí continué un poco investigando qué era aquello. Y en McKinsey un poco lo mismo. McKinsey es una empresa con un framework muy, muy, muy fuerte. Es casi un sistema operativo que le ponen a los consultores en la cabeza. Es que, de hecho, para las entrevistas tienes que saber el framework de las entrevistas. Sí, no olvídate. Que es un framework que lo tienes... Bueno, es que lo que acabas de decir. Los tienes que saber hacer, pues si no es imposible. Sí, es que hay varios y tienes que saber... Igual, y eso se aprende y se practica. Entonces...
yo diría que más que me haya dado tiempo a aprender los frameworks de esas compañías mientras estuve allí, me dio el primer empujón, y sí es cierto que yo luego me he interesado mucho por entender y complementar eso, ¿no? Pero decir que yo aprendí a trabajar con otros trabajadores en 6 meses sería un poco valiente por mi parte. Y decías que en Amazon estabas en producto, pero realmente se llamaba producto. ¿Pero qué harían de producto? ¿Por qué dices eso? ¿Cómo es producto en Amazon? De lo que... Vale, es que decir cómo es producto de Amazon es difícil, porque Amazon es una empresa de estas de single threading model, ¿sabes? En el que en cada sitio poco menos que trabajan de manera diferente. El producto que nosotros entendemos en Amazon es lo que ellos llaman el Technical Product Manager, y es algo que está mucho debajo del foco de lo que es el Senior Software Development Manager, ¿vale? Está muy dentro de tecnología. Y luego hay un Product Manager que es más de negocio, que se podría parecer casi más a un Product Marketing Manager o algo así, que está mucho más pegado al negocio, ¿no? Entonces tienes sitios en los que tienes Product Manager, Technical Product Manager y toda la parte de Software Development Managers. Tienes sitios en los que tienes Product Manager, no hay Technical Product Manager y tienes el Software Development Manager. O sea, dentro de Amazon aquello varía bastante. Yo, de hecho, en el sitio donde estaba, aunque el nombre era Product Manager, realmente yo era un Category Manager. Yo estaba en la parte de Marketplace, a mí me daban unas categorías y yo tenía que cuidar de que esas categorías vendieran en condiciones, dar mucho soporte a los NAM, a los New Account Managers, y cuidar mucho de que el ecosistema del Marketplace, desde el punto de vista del seller, para determinadas categorías funcionara bien, ¿vale? Entonces, lo que sí puedo decir es que hacer producto en Amazon no se parece en nada a lo que pone en Inspired en ninguna de sus páginas. Sí. ¿Vale? De hecho, hace poco Marty Gain escribió un libro del modelo operativo de producto, que es lo del Transformer, del último libro que ha sacado, hablando del de Amazon, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque Amazon no encaja en el modelo de Inspired, que es lo que hablábamos antes, es el de Google. No encaja, lo intentes como lo intentes. Pues otra forma distinta de hacer producto. Interesante. Vale, nos movemos el background porque es que nos pasa lo de siempre, que llevamos como 25 minutos o así. A mí me gustaría, normalmente en este podcast, pocas veces han venido, no pocas, algunas sí, han venido CTOs con mucha parte de producto, ¿no? Entonces me interesa mucho tu opinión. Y me hablaste de un framework llamado las 3X. Sí, 3X. Entonces, ¿nos puede explicar este framework qué es? O si es interesante explicarlo, pero como el objetivo para mí es entender cómo una mentalidad de tecnología puede ayudar a hacer producto, ¿no? Sí, para mí 3X es algo que todo Product Manager debería conocer e interiorizar. Vale. Product Manager lo propone Ken Beck. Ken Beck es uno de los ingenieros de software más famosos de los últimos 20 años, firmante del Manifiesto Ágil, creador del Extreme Programming, creador de Test Driven Development, o sea, ha hecho todo. Siempre se puede morir tranquilo. Necesitamos lo de Extreme Programming porque pienso que es bastante relevante en el mundo startup. Sí, Extreme Programming además es una técnica fundamental en la que básicamente se trata de hacer de nuevo software que solucione problemas de clientes, ¿no? Hay un libro que se explica todo, no lo vamos a comentar aquí, pero desde luego es otra de las aproximaciones desde el punto de vista de ingeniería del software, de cómo construir producto, que va mucho más allá de Scrum y de los métodos ágiles tradicionales que todo el mundo sabe, ¿no? Vale. En el caso de 3X, que es otra de sus propuestas, básicamente 3X lo que modeliza es el ciclo de vida del producto. ¿Vale? Lo que te dice un producto tiene un ciclo de vida de 3 fases, ¿no? Te dice que tienes una primera fase de explore, que básicamente no sabes nada, es una fase de discovery, es una fase de probar, con mucho prototipo, con código de muy baja calidad, que iteras, que borras, donde aprendes realmente cuál es el problema que tienes que resolver. Una vez tienes claro el problema que tienes que resolver, pasas a una fase de expand, de expansión, donde construyes, ya sabes lo que tienes que resolver, ya sabes las funcionalidades básicas que resuelven tu problema, las empiezas a implementar. Y ahí cambias el enfoque. Dejas ese enfoque un poco tan lean y te vas a un enfoque un poco más de casi, podríamos decir, de feature factory, en el sentido de, bueno, ya tengo claro que tengo que hacer, lo voy a hacer. Y lo que te dice es que el producto luego pasa a una fase de extract, donde básicamente ya haces muy poquitos cambios, y lo que haces es escalarlo, mantenerlo estable y ordeñar la vaca. Al final, durante Explore y Expand estamos haciendo una inversión, no hay nada más caro que una hora de ingeniería. En Extract es donde tenemos el retorno de toda esa inversión, ¿no? Entonces, Ken Beck dice que tú tienes que tener claro 2 cosas. Una, que en cada una de esas fases el comportamiento del equipo de producto debe ser distinto. No hay nada peor que utilizar unas técnicas de discovery en una fase de Expand, porque básicamente estás utilizando técnicas que no se adaptan al momento en el que está tu producto. Y lo que te dice también es que tienes que saber cuándo tu producto transiciona de una fase a la otra. Cuándo tienes que dejar de hacer Explore y empiezas a hacer Expand, y cuándo dejas de hacer Expand y empiezas a hacer Extract.
¿vale? Y el siguiente paso a extract sería casi un decline en el que el producto ya tiende a morir porque te das cuenta que las necesidades del usuario han evolucionado tanto que lo que necesitas es un producto nuevo. Entonces, si 3X se te plantea con forma de sigmoide, como una función en forma de S, lo que te dice es que empiezas otra función de forma de S que empieza con un nuevo explore, un nuevo expand, un nuevo extract, ¿no? Entonces, está muy bien porque uno de los principales problemas que yo he visto generalmente en los equipos es aplicar técnicas de la fase equivocada. Cuando pasas una fase de expand y sigues haciendo las cosas como las hacías en explore, empiezas a tener un mogollón de problemas. Y además, no sabes por dónde vienen los palos. Entonces, ser muy claro de conocer el contexto y el momento en el que está tu producto es importante para tener éxito. Y 3X te permite modelizar eso, desde mi punto de vista, como ninguna otra metodología de desarrollo. Y para mí es algo que es fundamental en equipos de desarrollo de producto, utilizar este framework. Hay otros que son muy interesantes también, pero este le da mucho contexto al equipo de cómo me tengo que comportar en el momento en el que está mi producto. Sin eso, la gente se suele equivocar y lo peor es que no diagnostica dónde tiene los problemas. Es muy interesante porque todo el mundo habla de lo bonito del discovery y es un poco el mismo problema de founder CEO que no Sí. tiene que tener los mismos skills, ¿no? Y ojalá pues evolucione y aprendes un poco así. Pero todo el mundo habla de, oye, pues realmente cuando se habla de producto, mucho se habla de Totalmente. montar un producto de cero, de founder, etcétera, ¿no? De ser un socio desde el principio, etcétera. Y tú hablabas, ¿no? El Mercadona, de entrar aquí al principio es muy diferente que en 20 o en Jonathan, que ya había como muchas cosas. Y es interesante porque hay un poco en este como ideal de producto de, yo quiero hacer este discovery, estar muy cerca, etcétera. Y es verdad que al final en la parte de expand es mucho más como cómo hacemos features que realmente son wow, muy bien pensadas, Claro. etcétera, etcétera, más que cómo hacer... Claro, la calidad de las cosas que haces, desde el punto de vista del diseño, del código, es muy distinta. Yo puedo hacer código malo y diseños malos en mi fase de explore. Estoy iterando, estoy prototipando. No puedo hacer código malo y diseños malos en la fase de expand. La típica discusión entre ingeniería y diseño de que ingeniería dice, es que ¿para qué hacemos esto? Esto es como, ¿dónde vas con el sombreado ese? Eso no hace falta. Sí. ¿Qué es el back office? Claro. Esa típica. Tal Soy cual. muy en contra de que hacer Tal un back cual. office feo. O sea, Yo- back office tiene que ser impecable. Pero para mí ese es el punto. Estoy muy en contra de hacer un back office feo en fase de expand o de extract, Ya. pero estoy súper a favor de hacer un back En office explore. feo en la fase explore. Nosotros, por ejemplo, en Mercadona Tech, durante mucho tiempo hemos tenido admin de Django. Django es un framework para desarrollo y tiene un admin, ¿no? Tiene un admin feo, como un dolor y además que difícil de tocar, ¿no? ¿Qué ocurre? A nosotros nos ayudó muchísimo al principio implementar mucho del back office de nuestras aplicaciones usando directamente el admin de Django. A día de hoy es uno de los principales pains que tenemos. Pero no es un pain porque sea una mala idea utilizar el admin de Django para hacer back office en determinado momento. Es un pain cuando pasas a expand o extract y sigues con el admin de Django. Sigues con el back office feo. Entonces, si no modelizas el ciclo de vida de tu producto, esta no la ves. Sí. Como te ha funcionado en determinada etapa de tu proyecto, dices, no, el problema no está ahí. El admin de Django funciona. Y lo iteras y lo complicas y la lías cada vez más parda. Entonces, ser capaz de entender estos cambios, que el producto es algo vivo, que evoluciona, que cambia, que tiene edades distintas, es ideal para ajustar los comportamientos del equipo y el planteamiento del producto a cada una de esas fases, de ese ciclo de vida. Perdón. Dale. Algunos síntomas que decías que estás en la fase equivocada, ¿nos puedes dar algún ejemplo de en Mercadona, algunos otros equipos que te has encontrado rollo, pues mira, estábamos haciendo muy parecido a lo que decías, ¿no? De lo del back office y tal. Pero algún otro ejemplo que nos pueda como de hacer el clic, de entender bien también cómo posicionarnos. A ver, el ejemplo del admin de Django es quizá el más gordo que tenemos. Te pongo otro ejemplo, ¿vale? Otra de las cosas que nosotros hemos hecho es hacer mucho producto. Nosotros al final tenemos una capa donde hay mucha analítica, ¿no? En e-commerce, pues al final estás traqueándolo todo, ¿no? Entonces, nosotros hemos montado mucho producto sobre Metabase, ¿Vale? ¿no? Es muy fácil además porque casi como el PM se ha apañado con SQL es que ni tocas casi al equipo de ingeniería. Entonces puedes dar servicios de métricas, puedes dar dashboards, incluso cierta funcionalidad con alerting y demás, casi con un dashboard de Metabase bien montado, con una buena query, resolviendo muchos problemas operativos. Eso tiene todo el sentido de una fase explore. Todo el sentido. Ahora bien, cuando tienes una colmena como las nuestras, las colmenas son los almacenes que tenemos, que sacan 4.000 pedidos al día por la puerta, pretender que la monitorización de la actividad logística
de ese sitio sea a través de un dashboard de Metabase, pues le pegas un tiro en el pie. Claro, es difícil de ver. ¿Por qué? Porque tú dices, coño, pues si el admin el dashboard de Metabase me ha funcionado muy bien. Además, el coordinador que lleva aquí un montón de tiempo, ya se lo sabe y sabe dónde tocar. Claro, hasta que viene un nuevo coordinador, ve aquello, que además se ha ido sobrecomplicando con el tiempo y dice que yo tengo que entender esto. Y a mí me cuentes historias. Entonces, es otro ejemplo en el cual decimos, hostia, yo me acuerdo, por ejemplo, creo que era Jair Escribano, ¿no? En OnTrack, ¿no? Donde ellos montaron muchas cosas usando Airtable. Sí. De nuevo, ¿tiene sentido usar Airtable al principio para ir rápido, evolucionar, aprender? 100%. Ahora bien, llega un día que Airtable hace catacroker y si te empeñas en usarlo, todo el beneficio que te ha dado en determinada fase se convierte en un perjuicio. O sea, te empieza a jugar en contra. ¿Por qué? Porque empieza a comprometer principios básicos del desarrollo de producto, como la calidad, como la estabilidad, como la escalabilidad, como la robustez. Y al final, mucho, en mi experiencia y en Joventalent también hemos usado Metabase, entonces te digo un poco de... ¿Por qué te crees que usamos Metabase? Sí. Yo también en Mercadona. Porque yo dije, de hecho, Miquele me había hablado hola Miquele, de la de Airbnb, ¿cuál es la plataforma esta que tenía Airbnb? Similar, no me acuerdo ahora. Lo de ETLs, ¿no? Que, sí, los ETLs de Airbnb. No me falta el nombre. Estaba Airflow y la sí, parte de Airflow, no, Airflow es el scheduling de Chrome Jobs, sí. Y luego tenía por encima otro donde hacías las queries y tal. No me acuerdo. Pues, bueno, empezamos con ese, aquello era muy complicado y pasamos a Metabase. Y metamos a Metabase porque hablé yo con Miquele por mi teléfono y me dijo, no, usa Metabase. Su culpa. Yo también uso Metabase por culpa de Sergio Espeja. También de Joventalent. Vale, ya está, seguimos. Pero interesante es que el problema en Joventalent de Metabase, pues también eso, ¿no? Un poco de usabilidad, porque cuando creces de gente es complicado que todo el mundo se empeñe de cómo funciona, pero también de data governance. Claro. Que al final lo más la gente puede hacer muchas cosas, lo más este dato que estoy viendo es el bueno. Empieza a bailar aquello. Pero realmente la base de todo esto, como ¿sabes? ¿Cómo puedes tú predecir que tu producto, especialmente cuando es interno, es el número de gente que lo va a usar? Al nivel de como dashboards internos o back office va a ser el número de gente que va a usar porque va a crecer en complejidad por cada comunicación que tienes que tener, ¿no? Luego imagino que cuando es un B2C y que es un direct consumer en B2C, pues probablemente hay como factores diferentes, o cuando es un B2B pues tendrás factores diferentes que te dicen un poco dónde estás, ¿no? En esta curva de maduración, ¿no? Un poco. Pero en interno, 100% que es el nombre pues que al final cuando eres 20 personas, pues bastante sencillo, que todo el mundo sepa cómo va esto, ¿no? ¿Y qué habéis hecho al final? ¿Con esto? Pues estamos en ello, pero la idea al final, yo creo que un poco el producto son 3 capas, ¿no? Tienes una capa de datos, una capa de información y una capa donde trabajas la funcionalidad. La funcionalidad básicamente lo que hace es que te implementa una capa que asiste en la toma de decisiones al usuario, ¿no? Y le resuelve problemas tomando decisiones o ayudando a tomar decisiones al usuario, ¿no? Metabase realmente te cubre las 2 primeras capas. La capa de datos, dato es 2, y la capa de información es 2 más 2, 4. Lo que estamos haciendo ahora es montar producto, que llamamos producto de contrastación, que básicamente lo que hace es aportar valor sobre la información que contiene el sistema. De manera que ya no es un dashboard en el que tú ves y tienes tú que hacer todo el proceso de entender qué significa la información que tienes delante, sino ya ese producto te esté diciendo qué es lo que está pasando si la producción, por ejemplo, de tu colmena va rápida o lenta, utilizando códigos de color. Tampoco es una cosa que tengas que complicar mucho. Esto encima de Metabase todo, ¿Hablamos? Al final lo que estamos es estamos quitando Metabase. Nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande de separar la capa analítica de la capa operativa. Sí. Otra de las cosas que uno empieza metiéndolo todo en el mismo sitio, y si llega un momento en el que tienes que separar la capa analítica de la capa operativa, si no estás muerto, sobre todo a nivel bases de datos de operaciones. Entonces hemos separado la capa analítica de la capa operativa, todo eso lo tenemos en BigQuery, y sobre BigQuery lo que estamos montando es ya producto que nos permita de alguna forma ayudar, en este caso, a toda la gente que tiene que entender cuál es el funcionamiento de la colmena en tiempo real, si la producción va bien, si tiene que meter más pickers, o si tiene que mejorar la reposición, o si tiene que hacer algunas cosas de esas. Entonces nuestras herramientas de contrastación son ya herramientas de analítica muy más avanzada y más orientada a la tarea, que desarrollamos desde cero.
y code con código vuestro. Y Sí, todo. sí, O sí. sea, Nosotros, producto propio. nuestro stack básico es Python, React, Python y Postgres, y sobre eso pues montamos producto. Mola. Para volver al tema del 3X, ¿no? Sí. Es interesante porque pienso que como lo más sencillo pensarlo no es un poco este tema de discovery versus, oye, pues escalabilidad. Pero realmente pienso que, y de hecho pienso que en Amazon tienen como un framework muy fuerte de vamos a hacer un máximo para un producto hasta el 80, el Pareto de realmente lo que nos puede traer de valor y luego pasamos a otra cosa, ¿no? Y tienen esta mentalidad de montar cosas desde cero bastante, y de hecho que al final es complicado porque pienso que ser empleado en Amazon, pues tienes un manager, tienes gente en tu equipo y una vez que tu producto está bien y va, te lo quitan todo para empezar, ¿no? Y eso en muchos negocios pienso que tiene mucho sentido, pero es más para el management que para PMs quizás más junior, que está ahí dentro del día a día. Pero para management de pensar bien en, ok, hemos hecho escalabilidad durante 4 años, pero ¿ahora qué? ¿No? Claro. Ahora en mi equipo tengo gente que puede montar nuevo business unit Claro. y ir montando cosas de cero. Es interesante. Y forzar tu equipo a hacer eso, pues te crea como fricción, porque hay gente Totalmente. que durante 5 años no lo han hecho, no hay esta cultura en el equipo, etcétera, etcétera. Y es interesante como que tienes que traer como fuerzas del exterior, Sí. quizás para empujar a esta. De hecho, esta emoción. Ken Beck habla de equipos especializados en Explore, en Expand y en Extract. Bueno, De manera que una vez tienes un equipo que hace el Explore, de hecho Ken Beck dice que a él le gusta trabajar en Explore siempre. Que él el Extract, es que, que claro, a él no es le que gusta. mola. Que hay gente que lo hace muy bien y que los que lo hacen muy bien se dediquen a eso, ¿no? Entonces él dice que incluso el planteamiento ideal es tener un equipo que siempre hace Explore, cuando acaba el Explore lo pasa a otro equipo que hace el Expand, cuando acaba el Expand lo pasa a otro equipo que hace el Extract. O sea, hasta ese nivel de especialización puedes llegar a tener en base a este framework. Yo creo que para estar ahí tienes que estar a otra escala. Sí, para al menos tener en mente. Pero es esa idea de al final ves tu equipo el y equipo sabes tiene que cambiar, el equipo tiene que dejar. Es lo más difícil de esto y a la vez lo más útil es el equipo tiene que dejar de trabajar como lo está haciendo. Sí, Y eso es muy duro de asumir, es lo que tú dices. El equipo de repente dice, pero ¿por qué? O sea, ¿esto por qué? sí. Y es peor todavía, porque como lleves un par de productos y tengas un producto en Explore y tengas otro producto en Extract, tienes que cambiar, casi tienes que cambiar en tiempo real de ahora estoy trabajando en este producto que está en fase Explore y me comporto así, y ahora estoy trabajando en este producto que está en fase Extract y me comporto de manera completamente distinta. Sí. Y eso es difícil. Sí, sí. O lo tienes muy interiorizado o es difícil. Para mí, creo que el valor de 3X es explicarlo de manera tan sencilla, ¿no? Sí, Identifica en qué fase identificar. Claro, identifica en qué fase estás, sabiendo en qué fase estás, ya sabes qué comportamientos tienes que tener en esa fase. Y eso es brutal, ¿no? Porque hace que ese switch que tengas que hacer en la cabeza sea más fácil de hacer. Y con cierta práctica, los equipos, yo ahora en el equipo cada vez es más fácil para decir, no, eso está en Extract. Y el equipo enseguida dice, vale. O sea, ¿Utilizas vale. esta Entonces, nomenclatura? esto no lo vamos a hacer. ¿Utilizas esta nomenclatura? Sí, nosotros utilizamos esa nomenclatura 100%. O sea, en el momento que decimos, eso ha pasado a Extract, vale, pues esto que íbamos a hacer ya no lo hacemos, porque ya está en Extract. Entonces, Hostia. ayuda mucho Es un cambio. a dejar de hacer una cosa. A mí me gusta mucho la frase que usa una Mercadona, que es dejar de afeitar el huevo. Dejar de... Afeitar el huevo, ¿no? Como pasarle la maquinilla a un huevo, el huevo no tiene pelo, le das a afeitar, ¿no? Pero muchas veces con producto hacemos eso, ¿no? Tienes un producto y es que el producto evoluciona indefinidamente. No. El producto se termina muriendo. Porque llega un momento que el contexto y las necesidades del usuario han cambiado tanto que ese producto ya no es capaz de adaptarse. Y has tomado tantas decisiones que son un legacy que lo mejor es que lo mates y empieces por otro lado. Entonces, mientras esté en ¿Cómo Extract, matarlo? Es un arte. claro, matarlo básicamente Quizás es más claro, complicado. es de abrir, todo. es abrir un paralelo Por la cabeza, de Extract Explore Sí. que durará lo que necesites y en un momento ya hay una sustitución, ¿no? Haces un parallel changes en el que básicamente vas haciendo un cambio que no es brusco, sino vas manteniendo vivos los dos productos durante un tiempo hasta Sí. que uno termina quitando del todo. Por eso digo que es quizás lo más complicado porque tienes usuarios activos ya entrenados Es en difícil. una forma de hacer las cosas, tienes migraciones de base de datos que tienen que vivir al mismo tiempo, que horrible. Muy complicado. interesante. Quiero decir, yo no conocía 3X, lo he mirado tampoco rápido lo conocía. esta mañana. Yo lo conocí en Mercadona, ¿eh? O sea, yo antes de Mercadona había oído hablar de Ken Beck, jamás, nunca. Es
es lo que decía antes, ¿no? Para mí, creo que el trabajo, por ejemplo, que hizo Fernando en su momento de introducir todo este tipo de cosas, también Sergio Revilla, Repli, que ahora es nuestro Head of Staff Engineering, y que es un poco el alma mater y el impulsador de todo este tipo de cosas en la compañía, yo estas cosas las aprendí con ellos, ¿no? Y las aprendí ya teniendo 10 años de experiencia en Product Management, ¿no? Por eso me da un poco la sensación de, nos leemos 4 libros y ya pensamos que sabemos hacer producto y tenemos tanto por saber. Estamos hablando de 3X, pero hay más aproximaciones desde el punto de vista de la ingeniería del software que son increíblemente útiles a la hora de hacer producto. Pero es que si te vas al mundo del diseño, o sea, claro, no hay más que empezar a rascar para ver que hay mucha aportación al mundo del desarrollo del producto desde la perspectiva de diseño. Si vas a la perspectiva de negocio y ves Eric Ries, ves Steve Blank y ves toda la propuesta que va mucho más allá de la idea de MVP, también hay mucho que el Product Manager puede aprender ahí y que ayuda a complementar el conjunto de herramientas necesarias, no útiles, necesarias para poder hacer producto con calidad, ¿no? Y eso, tocas un punto ahí, eres ahora como director de programa del Instituto Tramontana, que... Por unos meses ya, porque lo dejo ahora, vale. y empieza Íñigo Medina con el programa el año que Porque viene. va Pero sí, rotando, todavía... Y por cierto, Íñigo, si quieres venir al podcast, puedes venir. Te hemos invitado. Íñigo es un grande. A ver si Pero lo me interesa mucho el Instituto de Tramontana porque, Sí. a ver, cursos de producto, diseño, bootcamps, etcétera, hay muchos, pero Tramontana tiene como algo místico sobre ello. Yo lo veo como más boutique. Es muy útil. Que primero hay gente de mucho talento que ha pasado por ahí, que han tenido mucho éxito, muchos que han pasado por yo también, de hecho. pero diseñadores muy fuertes y con una visión como muy amplia del diseño de lo que significa, ¿no? Y me interesa mucho también, pues justo, ¿qué hace el Instituto de Tramontana tan especial y tan bueno y que saca el interés de gente tan buena para asistir? Yo digamos, siempre he tenido muchas ofertas, por llamarlo así, para dar formación, ¿no? Soy profesor muchos años, me gusta dar formación y siempre digo que no. ¿Por qué? Porque no me da la vida. Es costosísimo a nivel de tiempo. ¿Qué me hizo decirle que sea el Instituto Tramontana? Que me dejaba hacer el curso que yo quería hacer. Es decir, el Instituto Tramontana tiene cursos de autor. Es decir, el curso que da Íñigo, el que doy yo y el que daba Sergio Álvarez Leiva y Jorge Sancha hace 4 años, son cursos sobre la misma línea del programa de dirección de producto que llevan muy, muy dentro la perspectiva de la persona que lo imparte. Muy, muy dentro. O sea, que te deja ir al grano. Esto es producto para mí. Y yo se lo digo a los alumnos que tengo, digo, esto es producto, digo, no os creáis que yo no digo aquí ninguna verdad, digo, esto es lo que yo he aprendido, esto es producto para mí. Entonces son cursos muy de autor, con lo bueno y lo malo que tienen. Antes del proceso de inscripción hay un proceso en el que hablas con los alumnos y les explicas de qué va la cosa. Se van a gastar la pasta que menos que les cuentes de qué va todo, ¿no? Y yo les decía, mira, para un curso de Product Management, digo, hay cursos maravillosos por ahí. Está HeroCamp, está TIGA, hay cursos maravillosos, mucho mejores que este para quiero ser Product Manager. Digo, esto es un curso de carácter directivo para gente de diseño, de negocio, de tecnología, que quiere entender lo que es un mindset de producto desde un punto de vista muy práctico, muy aplicado y muy desde mi experiencia. Entonces tienes que tener claro a lo que vienes. Que te voy a contar cosas que no se cuentan en ningún otro curso de producto. Nos hemos pasado varias clases explicando a la gente lo que es una P&L, lo que es el valor desde el punto de vista financiero. Les hemos contado que es 3X, contenidos que no ves en ningún otro curso de Product Management, porque es cierto que no es por donde un Product Manager debe empezar. Entonces, para mí la característica especial de los cursos de Tramontana es esa pátina de curso de autor con lo bueno y lo malo que tiene, ¿no? Que te tienes que encontrar en un momento en que lo que necesitas es eso. Sí es cierto que cuando eres una persona con experiencia, lo que quieres precisamente es eso. Los libros ya me los he leído, la base ya me la sé, ahora quiero tocar. Son más anécdotas allá. de Ahora, qué ha pasado ahí. ¿qué hay más allá de esto? Por eso hacemos el podcast de una cierta manera también. Es que al final te ayuda. Totalmente. ¿Qué hay más allá? Totalmente. Y hay. Entonces, estabas hablando, ¿no? de un poco ideas de diseño, de frameworks de diseño que son importantes para Product Managers.
¿Tienes unos ejemplos ahí como de ideas? Desde el punto de vista de diseño. Sí, sabes que viene más del mundo de diseño sí. y que al final son... Sí, bueno, son más allá casi... de los clásicos, Design Thinking, Design Sprint... Y va a pensar, eso es lo obvio. Para mí ¿no? hay uno que también intentamos aplicar en el mercado, nos sale peor que el 3X. El 3X nos medio sale, el Dual Track, que sería este otro, nos sale bastante peor, ¿vale? Dual Track es una propuesta de Jeff Patton que básicamente intenta aunar los flujos de diseño con los flujos de ingeniería de desarrollo, ¿vale? Tienes 2 tracks, uno de discovery y un track de delivery, ¿vale? ¿Cuál es la dificultad de esto? Normalmente uno de los principales problemas a la hora de trabajar en modo Lean es que Lean no es lo mismo para el Product Manager que para el Product Designer que para el ingeniero. El tamaño de Lean para el ingeniero es muy finito, es muy pequeño, cuanto más pequeño mejor. Si es una línea de código, mejor que 2. Para el Product Manager es más amplio, ¿vale? Y para el Product Designer es más amplio. ¿Qué ocurre? Claro, cuando tienes una distinta concepción de cuál es tu mínima unidad divisible, cuando tu átomo es de distinto tamaño, es muy difícil que eso encaje. Entonces, es buen punto eso es lo que genera todas las cascadas al final. Sí. ¿Por qué? Porque si yo necesito algo más grande para que tú empieces a trabajar, pues yo me pego 2 semanas y en 2 semanas ya te lo suelto para que te lo cojas. Y es el principal problema que tiene Scrum, es que genera mini cascadas, ¿vale? Son mejor que las cascadas de 6 meses, pero una cascada pequeña sigue teniendo muchos problemas en cuanto a la calidad del producto que se genera. Y más lento también. Y es más lento. Entonces, Dual Track lo que te dice es, tienes que mantener siempre al equipo en 2 tracks. Un track de discovery, básicamente liderado por la parte de diseño, donde básicamente se están haciendo todo ese tipo de pruebas. Ingeniería tiene que estar, parte del equipo de ingeniería está implicado en el feedback loop de discovery, fundamentalmente haciendo prototipos y entendiendo el problema, y cuando sacamos un aprendizaje de ahí, lo pasamos a un track de delivery, donde implementamos código con suficiente calidad como para pasar a producción. Donde todo lo que hemos hecho en modo prototipo en el track de discovery, lo bajamos al track de delivery para ponerlo en producción con la calidad necesaria. Y eso son 2 tracks paralelos que van siempre vivos a la vez en todos los sprints. Entonces, esa paralelización del trabajo te permite conjugar 2 líneas de trabajo normalmente que suelen chocar mucho, ¿no? Y que de ese choque, como 2 placas que chocan y se desplazan y acaban en cascada, acaban en una secuencialidad. La forma de mantener el esquema de feedback loop es mantener vivos esos 2 tracks y que haya una retroalimentación entre ambos. Entonces, para mí esa es una propuesta desde el punto de vista del diseño, porque viene mucho de la parte, sobre todo de UX, que de nuevo es tremendamente útil a la hora de conciliar problemas reales que tienes en los equipos y que es muy difícil muchas veces de cómo modelizo esto, cómo lo resuelvo. Bueno, pues esa idea de paralelizar, aunque no hagas dual track exacto, aunque no hagas 3X exacto, pero cuando ya te da ese marco formal, joder, ya sabes cómo categorizar tus problemas y cómo adaptarlo a tu movida, ¿sabes? Sí. ¿Y el Product Manager cómo juega aquí en el dual track? Claro, También también se parte. El Product Manager está muy involucrado para mí el Product Manager es un orquestador del equipo. ¿Vale? Es una especie de Jack of all trades donde no es experto en nada. O sea, un Product Manager sin equipo no hace nada, es un ente no productivo. Un diseñador hace cosas, visuales. Un desarrollador programa, luego no puede servir para nada, pero son productivos desde el punto de vista de que hacen cosas. Un PM no hace cosas. Para mí, un equipo se compone de una serie de puntos especializados, diseño, un experto en el dominio, ingeniería, y un Product Manager que es el que une esos puntos. Entonces, para mí el Product Manager está involucrado en el track de delivery en cuanto a garantizar un poco o ser, de alguna forma, cuidar de que se haga delivery, se aporte valor, y está a su vez en el track de discovery para entender el valor que se está aportando al usuario y cuándo tiene eso sentido. Para mí es un orquestador y es alguien un poco que coordina el trabajo entre todos y aporta mucho de la relación entre el valor del usuario y el valor que se aporta al negocio. Depende también mucho del equipo, ¿no? Yo soy muy fan de Dual Track en general. Y de hecho, trabajando con Dani lo habíamos trabajado así en Life5. Es verdad. Y también en Job & Talent durante un tiempo. Tiene puntos malos. Me gusta porque al final donde caen muchas empresas es en hacer discovery. Es que se lo pasa totalmente, ¿no? Y eso te da como un framework que no vamos a tocar delivery, pero vamos a añadir esta capa ahí. Y es como un primer paso en empezar a hacer discovery y dar el espacio que necesita, que realmente es mucho más espacio que delivery puede ser. Literal. En lo que se habla y cómo verlo. Luego, el punto muy complicado para mí de este Dual Track
es que es todo el design sprint y todo eso. O sea, la parte de design sprint me lo creo a medias porque al final es algo mucho más continuo, mucho más ambiguo en la relación de lo que te dicen los usuarios, las métricas, etc. Yo en general la metodología de design sprint siempre se dice, design sprint es de Google. No. Design sprint lo montó Google Ventures para startups en fase mega inicial. Sí. Google no usa, bueno, no sé, yo no trabajo en Google ni he trabajado, pero Google dudo mucho que use design sprints como tal, porque están muy pensados para fases súper iniciales en las que tenemos que saber un poco dónde tenemos la mano derecha casi. Y al final eso va mucho más en hablar con tus usuarios y no piensas demasiado la cosa, vete hablando, ¿no? Y eso tiene mucho sentido. De nuevo, ¿no? El explore, ¿no? Claro. Y entonces, una vez que no haces mucho design sprint, pues eso, si trabajas en una semana o 2 semanas o 3 semanas o un mes, pues no encaja mucho. Y muchas veces, como estoy en un discovery algo gigante, estoy cogiendo algo y cada vez es más grande, que es muy complicado de mostrarlo al lado de, oye, pues estamos troceando esta parte de delivery en cosas pequeñitas, que puede ser una buena manera de hacerlo. Y luego, pues hace unos meses me leí Shape Up de Basecamp, ¿no? De 37 Signals. No sé cómo en inglés o en español. Pero... Y es interesante porque ellos justo no cogen demasiado ok, pues va en paralelo, pero sí que hay una parte del shaping up, que es una parte muy importante y que va como, oye, pues te vamos a dar algo muy ahí como en el medio, muy no bien pensado, y te vamos a dar un apetito para esto. De cuánto tiempo de discovery yo quiero pasar y de delivery para poder lanzarlo, porque al final el negocio tiene un apetito y lo sabe, igual cambia este apetito, ¿no? Pero me pareció como muy interesante en vez de estimate, de pasar al apetito, ¿no? Que es más como cuánto tiempo yo quiero poner, porque en realidad es qué presupuesto le voy a dar a este proyecto. Totalmente, tiene mucho sentido. Y no hablan que tiene que estar al lado, ¿no? Claro. Pero luego suena bien hablar de dual track y me mola porque al final trae a pensar, ok, vamos a quitar un poco del delivery porque no es lo que importa realmente en mi trabajo, al menos, ¿no? Creo que no hay delivery sin valor. O sea, no hay delivery con valor si no hay un discovery delante. Sí. Creo que la forma de caer en un feature factory puro y duro es simplemente preocuparse del delivery. Una pregunta, Joserra. Algo de discovery, la parte del explore, que nos puedas recomendar para hacer un buen discovery. Sé que es algo como muy ambiguo y a veces cada uno es de su escuela, pero en Mercadona-Tech, por ejemplo, ¿cómo hacéis algún ejemplo de discovery bien hecho? Claro, aquí el discovery sobre todo está liderado por el equipo de diseño. ¿Vale? Ahí de la iglesia, que Jeremy lo conoce también muy bien, es quien más cuida... ¿Qué ha pasado por aquí? Ha pasado por aquí. ¿Qué ha pasado por aquí? Es verdad, el primero o el segundo, ¿no? Pues, el por ahí, segundo. Pero, por ahí. Claro. Primero Jeremy, segundo Ricard, creo, tercero David. Sí. Pues mira, David es un poco quien cuida de toda esa parte, ¿vale? Nosotros potenciamos mucho la figura del product designer, ¿vale? Huimos de la famosa UX UI designer, de lo que yo... Searcher y todo esto. Claro, yo o sea, el pintapantallas. Vale, perdón. No. Entonces sí tenemos una persona que se encarga de la parte de research, ¿vale? Que se encarga un poco de toda la coordinación, de hablar con los usuarios, de observar y demás. Y luego los product designers son los que se aproximan al usuario y miden toda la parte del discovery desde un punto de vista, en mi opinión, metodológicamente correcto, ¿no? Hablar con usuarios no es hablar con usuarios, ¿no? Yo estoy harto de ver, pero es que eso yo ya he hablado con el usuario y me ha dicho, ¿tú sabes hablar con los usuarios? O sea, hay un librito maravilloso que se llama The Mob Test. O sea, libro que tiene que leer todo el mundo. Después de Inspire, me lo he comprado por San Jordi. Libro maravilloso, infinito, que se lee en 2 horas, que básicamente, aparte de enseñarte muchas cosas, sobre todo te enseña todo lo que no sabes hacer y todo lo que haces mal. Entonces, nosotros evitamos mucho que ese discovery lo haga cualquiera, porque lo sesga, fundamentalmente cuando la gente no sabe hacer discovery lo sesga, y centramos mucho en la figura del product designer, que tiene mucho entrenamiento para entender realmente la necesidad del usuario. Design thinking, ¿no? Claro. Y a partir de ahí, eso, digamos, es lo que deriva en el equipo. Lo coge el PM, lo coge el ingeniero y sobre eso es sobre lo que se sigue trabajando, ¿no? Entonces, para mí lo fundamental a la hora de hacer discovery es que lo haga alguien que sepa hacerlo. Si lo hace cualquier desinformado, para eso no lo hagas. Invéntatelo porque te va a dar igual. Normalmente tú, pues si haces un discovery mal hecho, básicamente vas a salir del discovery con lo que querías salir del discovery. Sí, básicamente, que el usuario no te dice lo que quieres es porque no le has torturado lo suficiente. Literal. Entonces, que el discovery lo haga alguien que metodológicamente sepa hacer discovery y que sea alguien que está relacionado
con cómo el usuario va a usar la aplicación. Entonces, para mí la figura del product designer, que entiende su trabajo como la definición de un producto y no simplemente como la resolución de problemas de usabilidad, es fundamental a la hora de hacer un buen discovery. Luego ya el framework, que si el Continuous Discovery Hub de Teresa Torres y los Solutions, Opportunity Solution Trees y demás, creo que es lo de menos. Creo que ahí lo que más se adapte a cada uno. Creo que lo importante es recoger información sobre la que te puedas apalancar. ¿Y el PM? ¿Cómo juega aquí el PM? Para mí el PM y el Tech Lead son personas que tienen que acompañar en el discovery, en el sentido de... Pero están en las reuniones. Idealmente sí. Lo que idealmente no hace falta que estén todo el rato, pero sí es importante. Yo siempre aplico la máxima de que no te lo cuenten. Claro. ¿Vale? Entonces, para mí, todos, sobre todo nosotros llamamos cuarteto, porque en Mercadona Tech no es Product Trio. Hay data. Tenemos un cuarto, no es data, es un especialista en dominio. Nosotros tenemos siempre una especialista en procesos en los equipos. Hostia. Y para nosotros, claro, el dominio logístico es tan complejo que no da como para que un PM sea PM y encima sepa mogollón de logística. Claro. Es inviable, ¿no? Cuando el dominio es complejo, el PM no puede cubrir el conocimiento del dominio. Es interesante este modelo, yo no lo había escuchado nunca. Nosotros vamos el cuarteto. Del Product Trio al feliz de los cuatro, lo llamamos, pero la broma interna que tenemos. Entonces, nosotros lo que recomendamos mucho es todos los miembros están implicados en el proceso de discovery, de definición de la solución y demás, pero cada una de esas partes está liderada por uno de ellos. ¿Vale? Y la parte del discovery, el Explore, claro, nosotros realmente decimos el problema de negocio está liderado por el especialista del dominio, no llamamos problema de negocio, pero puede ser un problema de logística. El problema de producto está liderado por el product manager y la solución al producto está liderado a la limón entre el tech lead y el diseñador. Entonces, lo que recomendamos es todo el mundo debe estar en todo, pero cada etapa está liderada por uno de ellos. Entonces, estar y liderar son cosas distintas. Yo siempre digo, un equipo no es una democracia. Aquí no se hacen las cosas por votación. Aquí en las partes de discovery y diseño manda diseño, en las partes de ingeniería manda ingeniería, en la parte de producto, y la parte de logística manda procesos. Y lo que diga procesos son lentejas, porque si no, es un cachondeo. Y además no funciona. La democracia funciona muy bien en otros entornos, pero no en un entorno en el que el conocimiento está por encima de la opinión. Entonces nosotros lo que recomendamos es todo el mundo implicado, nadie le tiene que contar nada a nadie. No hay mejor forma de detectar que estás trabajando en cascada cuando montas una reunión para explicarle a alguien lo que has hecho. Eso es lo que te dice, estás trabajando en cascada. Pero a ver, lo hacemos todo. O sea, una reunión para explicar a alguien lo que has hecho. Te pongo el ejemplo del discovery. Si el diseñador te tiene que montar una reunión para decirte lo que ha hecho, lo que ha descubierto en el discovery, vale. Tienes un problema. Porque tú deberías haber estado en el discovery y saber qué ha ocurrido ahí. Dicho lo como parte del equipo, ¿no? Claro. Luego con otros departamentos quizás... Sobre todo con esos cuatro, ¿no? Yo me he cojonado, ¿eh? Claro. Yo me he cojonado, me está haciendo mal. No, me refiero un poco a eso, ¿no? En el caso del discovery, pues creo que el PM debe acudir, creo que el tech lead debe acudir, creo que la persona de proceso debe acudir, pero que tienen que estar calladitos. Y tiene que liderar el diseñador. Y así en cada una de las etapas, ¿no? Entonces, para mí lo importante del discovery es que esté liderado por diseño, que esté hecho por alguien que metodológicamente sabe hablar con el usuario, que no es algo trivial. Un punto para el discovery que no sé a quién lo he dicho, pero lo he dicho a una persona o dos, es un tip, ¿no? Es como si tú no sabes un discovery y que puedes decir que te equivocaste con tu idea o que la persona que tenía la idea se ha equivocado de una manera o la otra, el discovery no ha sido bueno. Pero es que lo he visto muchísimas veces que haces un discovery que es todo check, todo bien, ha hecho todo lo que queríamos que haga, genial, ¿no? Cuando realmente el value es decir, no. Como, sí. Esto para eso sirve el discovery. Y que realmente, aparte del trabajo de tanto diseñador que project manager, realmente el valor que traes, como puede decir, chicos, eso no vale, eso no va a funcionar. A mí, chicos, si os parece, me gustaría llevar al último bloque de la entrevista, que es un bloque polémico, que vamos a hablar de inteligencia artificial. Madre mía. ¿Vale? Creo que eres una de las personas, y me raya por si alguien ya se ha cansado del podcast y no ha llegado hasta aquí, pero yo creo que va a ser interesante. Una de las personas que coño, tienes un PhD en Machine Learning, Semantic Retrieval, que no sé lo que es, ahora lo explicarás. Pero, ostras, una persona referente de inteligencia artificial y de todo este tipo de modelos. ¿Qué nos puede explicar
de esto. Wow. ¿Y cómo ves lo de ahora? ¿Qué tal los ¿Cómo lo LLMs? ¿No? ¿Qué tal los LLMs? LLMs, ¿no? A ver, sí es cierto que yo creo que acabé la tesis en 2008, ha llovido mucho. Yo en 2006 estuve en Yahoo Research, que era un laboratorio que tenía Yahoo en Barcelona, donde se hacían temas de Machine Learning y demás. Mucha de esa gente, de hecho, luego está en el hub de Machine Learning que abrió Amazon en Barcelona. Allí había verdaderos referentes, ¿no? Yo era el becario y muy orgulloso de haber sido becario allí, ¿eh? Pero allí estaba gente como Ricardo Baeza Yates, como Hugo Zaragoza, que son realmente referentes a nivel mundial en este tipo de temas, ¿no? Está Xavier Amitriain, no estuvo, creo que no estuvo en Yahoo Research, pero estuvo muy Miquel relacionado. estuvo también. Miquel estuvo allí también, yo no le conocí allí, pero teníamos amigos comunes de cuando estuvimos allí, ¿no? Entonces, ese fue un centro de referencia donde mucho referente español de inteligencia artificial se formó en su momento y salió de ahí, ¿no? ¿Qué ocurre? Yo trabajé en aquellos años, la inteligencia artificial no estaba con el hypeazo que tiene ahora, pero bueno, ya sonaba cositas y las Big Tech estaban haciendo bastantes cosas en ese sentido. Yo luego, cuando pasé a aplicarlo a la empresa, sí es cierto que sobre todo en Páginas Amarillas y en Jovan Talent fueron los sitios donde más oportunidad tuve de hacerlo, y de hecho uno de los temas que iban en mi tesis eran los modelos de lenguaje, los language models, con lo cual sí hasta cierto punto, aunque ya te digo que es un tema que me pilla ya un poco desactualizado, pero es un tema un poco que todavía me suena. Yo con la inteligencia artificial siempre digo lo mismo, ¿no? Hacer productos independiente de la solución técnica que utilices para que el producto se comporte como tú quieres. La inteligencia artificial está asociada al riesgo de feasibility, ¿no? De yo esto lo puedo resolver. Y durante muchos años, y yo ya viví el hype del Machine Learning, cuando el Machine Learning en muchos sitios pues ha quedado un poco descafeinado, ¿no? Antes de que llegaran las LLMs, todo lo que eran redes neuronales, todo lo que eran sistemas de inteligencia artificial basados en modelos estadísticos, ya lleva mucho tiempo usándose. En su día parecía que iba a ser aquello el copón y luego quedó un poco descafeinado. Como, ¿no? Con el NLP, ¿sabes? Cosas así que durante al principio de los chats era como eso es el futuro y luego se quedó un poco. Hay una limitación, o sea, ahí, ¿no? Los chats, los chatbots, pues eran tontos perdidos, ¿sabes? Era un sistema de reglas cutre y hablaba como los indios. Entonces, ¿qué pasa? Todo este nuevo hype que hay con la inteligencia artificial viene un poco de que ChatGPT, si hay algo, las Large Language Models, que básicamente son modelos de lenguaje. Un modelo de lenguaje es algo que básicamente, dadas dos palabras, predice la siguiente, ¿no? Pues los large quiere decir que en lugar de que tu ventana de predicción sean 2 palabras, son 300 páginas. Tiene más contexto. Ya está. Realmente no es una mejora desde el punto de vista algorítmico. Los algoritmos que se usan ahí son más viejos que un bosque. Pero cuando digo eso, desde los años 70. Pero esto la gente 80. No lo sabe. Claro, es que... la gente no lo hay sabe. transformers, hay embeddings, hay cosas claro, que pero los transformers, los embeddings y demás, al final son mejoras casi más de implementación. Sí. Es decir, ¿Qué es un transformer para la gente que no lo sepa? Un transformer básicamente es algo que aglutina varios algoritmos de manera que consigue, digamos, sumar el efecto de varios algoritmos, ¿no? Los transformers, los ensembles, todo este tipo de técnicas que al final permiten mejorar el rendimiento o el funcionamiento de redes neuronales, pero bueno, que son mejoras basadas fundamentalmente en mejoras computacionales. Es decir, puedo procesar son mejoras de hardware. No, ya digo, no hay mejoras significativas a nivel algorítmico. Hay mejoras significativas a nivel de procesamiento de datos, de procesamiento computacional. El contexto que puede tener. Claro. Sí. Y el avance realmente está ahí. El avance está en poder meter 100 páginas en lugar de 2 palabras. Yo cuando usaba una ventana de 3 palabras para hacer esa predicción, le daba al ordenador y me iba a tomar un café y un bocadillo, porque me daba tiempo. Claro, entonces es una mejora a nivel computacional, no es una mejora algorítmica, y es cierto que es una pasada y hay está por descubrir todavía hasta dónde se puede llegar, pero las limitaciones de los algoritmos se conocen desde hace mucho tiempo. Los problemas de sesgo estadístico se conocen desde hace mucho tiempo. Es lo que hablábamos antes, o sea, ChatGPT es el cuñado perfecto, habla de todo, sabe de todo. Pero luego se equivoca bastante. Cuando habla de algo de lo que tú sabes, te das cuenta que tiene lagunas de conocimiento, ¿no? Entonces, mi opinión, hacer productos independientes de la tecnología. Sí es cierto que si no despejas la feasibility, vas a pensar un producto que luego no puedes construir. Y eso eran los chatbots, estos que hablaban como los indios,
que la idea era muy buena, el producto estaba muy bueno, la necesidad estaba bien identificada, pero desde el punto de vista de la feasibility no lo sabemos resolver y quedaba una cosa pues incómoda de usar, como poco. Bueno, había algunos que estaban mal. Que sí. Pero bueno, sí es cierto que la feasibility ha mejorado mucho gracias a la principal aportación que han tenido las LLMs, que es la mejora de la interfaz textual, es decir, la interacción textual entre máquina y ordenador, o sea, máquina y humano. Es decir, hablar ahora con una máquina es mucho más fácil. Es heavy, de lo que lo era antes. Y eso es una mejora brutal, ojo, que no digo que no lo sea, pero no soluciona problemas clásicos como la capacidad de razonamiento de los algoritmos o la capacidad de toma de decisiones que tienen los algoritmos, que sigue teniendo muchas lagunas, como cualquier sistema estadístico, donde aunque acierte 9 de cada 10 veces, pues quiere decir que falla 100 veces de cada 10.000, que falla 10.000 veces de cada 100.000 y que son muchos fallos a lo largo del día. Y yo no le confiaría la seguridad, nuestros silos nucleares a ChatGPT. Entonces, creo que hay un poco de hype en cuanto a lo que se puede llegar a hacer con eso. Creo que eso caerá como todos los hypes. ¿Tú crees que caerá? Sí, seguro. Creo que se van a hacer cosas muy chulas, sobre todo a nivel de dominio. Pero creo que el hypazo que hay ahora, es que ya viví el hypazo antes. ¿Pero era tan heavy como el de ahora? ¿El de Machine Learning? Sí. El de Machine Learning en su momento, ostras, para todo era Machine Learning. O sea, yo cuando hice la tesis sabían de Machine Learning 4, a los 7 años parecía que aquello era todo. O sea, si no llevaba Machine Learning, tu producto no valía para nada. No valía para nada. Si el de ahora es más... Yo creo que no. Pero podría ser, ¿eh? A mí me da la sensación que como que hay el hypazo del AGI, ¿no? O de que los modelos estos van a dominar como ya superficción de ficción, que antes no sé si existía. ¿No te preocupa el futuro? Pero el futuro, ¿cómo lo ves? ¿Tú crees que vamos a llegar a algo así? ¿Con estos modelos de ahora? Con estos no. Con estos modelos, imposible. Yo creo que no. Creo que estos modelos están muy limitados porque al final siguen siendo sistemas dependientes de los datos con los que se entrenan. Que son muy pocos. Que a día de hoy ya les quedan muy pocos. De hecho, yo creo que era Simón Muñoz hace poco escribió un artículo en el que comentaba que el principal problema que están empezando a tener era que estaban empezando a ser alimentados con datos generados por una inteligencia artificial. Con lo cual... sesgo sobre sesgo, pues mal negocio. Cualquiera que sepa un poco de estadística sabe que si sobre un sesgo metes un sesgo que se va retroalimentando, pues al final aquello cada vez va a tomar peores decisiones. Donde yo creo que van a suponer una mejora muy significativa. Aplicaciones concretas a dominio. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Creo que si tú creo que las habilidades que tiene la inteligencia artificial generativa en productos, por ejemplo, de atención al cliente, es salvaje. Pienso igual que tú. Salvaje. Pienso igual que tú. ¿Por qué? Porque es un dominio acotado donde la capacidad específica que lo que mejor hace ese sistema es justo lo que se necesita ahí. Literal. Entonces ahí creo que va a ser absolutamente revolucionario. Pero creo que en otros sitios el principal problema a resolver no es esa interfaz conversacional, no en otros problemas. Y ahí pues creo que no habrá una aplicación tan general. O sea, no creo que sea una solución generalista. Creo que en determinados dominios donde haya información acotada se van a poder hacer productos que antes no se podían hacer, y eso es brutal, pero creo que más allá de eso todavía queda un montón. Fíjate, luego es un poco... No sabemos, ¿no? cómo evolucionar, pero es verdad que para mí es un poco contraintuitivo porque hay la parte más de interfaz de humano a humano que lo hace muy bien, ¿no? Y entonces... lo más obvio es como pues va a reemplazar donde eso pasa y también en el healthcare, la parte más como de doctores y prescripciones, etcétera, de lo que se cuenta en tus reuniones y luego customer support y ventas, donde justo Miquel ahora está trabajando, que hablamos mucho de él. Pero justo para mí es como, eso es lo más complicado de reemplazar de un humano, es el contacto a otro humano, ¿no? Cuando realmente hay una parte más como estratégica de dónde va el mundo, cuáles son los grand trends que hay, donde ahí yo veo como, ostras, tener una gente que puede como pensar en todo esto con una visión mucho más amplia que cualquier founder o CEO puede tener, hay un impacto más grande ahí, ¿sabes? Que más que en la interfaz en sí, más como en
¿cómo te traigo todos estos datos de una manera que tú lo vas a entender? Luego, hoy en día, miente mucho, entonces hay una limitación fuerte ahí, ¿no? Pero fíjate, yo sí creo que hay un sitio donde también va a tener mucho impacto y es en la búsqueda en Internet. Y yo creo que aquí Google se lo tiene que hacer mirar. Sí. Google durante muchos años, o sea, Google en 2020, antes de aparecer a ChatGPT, seguía siendo un sistema basado en keywords. O sea, al que le preguntabas con ordenador, micrófono, vaso, fundamentalmente. Creo que el tamaño medio de una búsqueda en Google no sé si es una palabra y media o dos. Evidentemente, no es la mejor forma de expresarse y la presentación de resultados sigue siendo básicamente la misma que veíamos hace 20 años. Sí. Google no ha tenido necesidad de cambiar eso porque no ha venido ningún competidor que le hiciese sombra. Y nosotros nos hemos adaptado. Y nosotros nos hemos adaptado a cómo usarlo. Queries, ¿no? Yo tengo ChatGPT 4, yo lo pago todos los meses religiosamente y lo disfruto un montón. Estoy empezando a usarlo como buscador. Mi madre, tío, lo usa un huevo. ¿Por qué? Porque, mi madre, tío, es muy heavy. porque claro, para las recetas de cocina y para saber cómo cocinar un no sé qué al horno. Entonces, en el campo de la recuperación de información, que es un campo que a mí me pilla muy cerca, porque es el campo en el que trabajé muchos años, me ha parecido que por fin se ha hecho algo diferencial con respecto a los productos que han sido predominantes hasta hoy, como ha sido Google, que básicamente por muchas mejoras que ha metido en su algoritmo y muy bien que busque, sigue funcionando en términos generales igual que hace 20 años. O sea, la principal aportación de calidad que hizo Google fue el PageRank, y del PageRank ahora hay mucha menos distancia de la que había del PageRank a AltaVista. Sin embargo, de lo que tiene Google ahora a lo que puedes hacer con ChatGPT es otro mundo. Es otro mundo. Entonces, de nuevo, es un área específica de aplicación donde se resuelve un problema en el que las capacidades de GPT sí son diferenciales. Uh-huh. Y bueno, y esa va a ser para verla, ¿eh? ¿Habéis visto hoy he visto hoy que se había realizado con una campaña de marketing de una compañía americana que ponía, hostia, ¿cómo era? ¿Quieres que la AI haga el trabajo de los humanos o algo así? No, ¿quieres contratar una AI instead of a human? Y ponía un número de teléfono, ¿vale? Entonces tú llamabas ese número de teléfono y te salía un agente, un LLM, explicándote lo que hacía el producto, ¿vale? Te decía pues que era muy bueno en customer service, en sales, no sé qué tal. Y es muy heavy lo bien que, o sea, están estos modelos ya de que parece que hables literalmente con un humano. Incluso ponen el sonido de fondo de una oficina. Es una locura, tío. Claro, pero porque ahí es eso. Ahí lo que hace muy bien ChatGPT, hecho, que hace bien. Pensar bien, no. ChatGPT no piensa mejor que la mayoría de los sistemas de aprendizaje automático que hay. ChatGPT se expresa mejor. Entonces, en todos aquellos productos donde el expresarse, donde el nivel interfaz muchas veces pensamos que es una pantalla. No, la voz es una interfaz, la interfaz auditivo. Donde sea diferencial, ahí es donde va a aportar mucho valor. Pero solo ahí. Entonces, no es esa visión generalista de esto me va a quitar el trabajo. Pues hombre, si tu trabajo es comunicar, y comunicar en determinado dominio, tienes más peligro. Bueno, a mí si yo fuera un customer service, a lo mejor sí que estaría un poco cagado. Que sí, pero por eso creo que el impacto va a ser limitado a dominios donde se adapte muy bien al problema a resolver. Sí. Que no va a ser un impacto general. O sea, no hemos llegado al momento de la inteligencia artificial generalista, que hace las cosas mejor que las personas. ¿Vamos a llegar combinando modelos y haciendo triquiñuelas por ahí? Yo creo que los enfoques estadísticos están limitados ahí, ¿eh? ¿Porque todos se basan en algo estadístico? Actualmente sí. A ver, en los años 90 hubo un giro. Está la inteligencia artificial más simbólica, que se llama, que está basada en sistemas lógicos, y la subsimbólica, que es la de los sistemas estadísticos, ¿no? La simbólica, que es donde estaba englobado toda la web semántica, las ontologías, todo este rollo, no daba de sí. No daba de sí, estaba muy limitado. Cuando tenía muy controlado el sistema de reglas, porque al final eso era un sistema de reglas, pues funcionaba muy bien, pero luego cuando la base de reglas crecía tenías colisiones entre las reglas, si te faltaban reglas pues ya no era capaz de tirarla a ningún sitio, y los sistemas subsimbólicos básicamente lo que consiguieron es superar de lejos, de media, el rendimiento de la inteligencia artificial simbólica, que quedó así como muy recluida en una esquina y todo era inteligencia artificial. Que realmente es tomar decisión con el poco contexto. Claro. Que es lo que los humanos hacemos todo el rato. Entonces, el boom de la inteligencia artificial viene a partir de ser capaz de ejecutar algoritmos numéricos, estadísticos, que eran muy costosos cuando se inventaron y que por fin ya tenemos hardware que los puedan correr. Y ahí se ha avanzado mucho en el área de inteligencia artificial. Dicho lo cual, los problemas de los sistemas subsimbólicos son conocidos desde hace mucho tiempo y están fundamentalmente basados en los sesgos estadísticos, ¿no? Ricardo Baezayez, que hablamos antes de él, con el tema de Yahoo Research, pues tiene varios artículos hablando de los problemas que tienen
los sistemas estadísticos. Ya se empieza a hablar de las alucinaciones de ChatGPT, ¿no? Las alucinaciones no es más que otra cosa que te digo una cosa que es mentira porque según mis datos, como los tengo incompletos, pues esto es lo más probable, aunque no sea verdad. Sí. Superar eso es que está en la base matemática del problema. No vas a poder. Yo no sé. No sé cómo. No voy a ser tan valiente decir, no se va a poder, pero los datos, el análisis estadístico de datos tiene los límites que tiene, que están basados en los propios datos. Garbage in, garbage out, que dicen siempre, ¿no? Sí. Y los datos, están limitados a los datos digitales, ¿no? Entonces, eso es el tema del metaverse, ¿no? Todo el mundo pasarse a un mundo digital para todos tener esta información como tokens. Y luego hay la parte más de capa limitada de hardware, que es como coges todo este contexto, porque realmente si coges... Porque, por ejemplo, coges el historial de correos de una persona desde que ha abierto su cuenta de Gmail, ¿no? Tienes bastante sobre esta persona, ¿eh? Tienes un huevo. Realmente sabes de lo que dice, de cómo lo dice, de cómo evoluciona sobre el tiempo, pero al final, y sí que es todo digital, estos tokens existen ahí, ¿no? Pero luego, poder consumir todos estos tokens a la vez para darte un contexto, para tener esto en el contexto en cada vez y saber que lo más reciente, etc. Bueno, ya eso, esta tecnología existe, ¿no? Pero a este volumen es muy interesante. Yo pienso que, ¿sabes? Todavía hay cosas como ahí muy y veremos cosas que nos van a sorprender muchísimo. Pero las limitaciones teóricas del tipo de técnicas que se utilizan están ahí, no han desaparecido. No hemos superado esa barrera. Sí. Veremos hasta dónde nos dejan crecer. Yo creo más que los sistemas de inteligencia artificial van más en la línea de potenciar a las personas, de hacerlas más inteligentes, de hacerlas más productivas, de hacerlas más eficientes y ni muchísimo menos tienen la capacidad de sustituirlas. Creo que van a ser eso, algo, pues igual que gracias a un coche podemos ir a 200 km por hora, pues gracias a esta inteligencia artificial vamos a poder hacer cosas a nivel intelectual que no podríamos hacer sin ella. Y creo que ahí hay mucho valor, pero de ahí a la sustitución lo veo complicado. Una pregunta para acabar ya con el tema de la AI. Esta parte de los modelos supervisados versus no supervisados, es que me vi un podcast, lo comenté en el anterior podcast y lo vuelvo a recomendar, de Lex Fridman con el Head of Data de Meta, que es el creador de Llama y un gran referente en el mundo, que hablaba muy bien de la diferencia entre los dos modelos supervisados versus no supervised y que también era otra de las claves por las cuales comentaba él también, un pitch muy parecido al tuyo, de que tenía limitaciones, chavales, o sea, que llevo 15 años intentándolo, que no es posible, o sea, entonces, claro. ¿Qué hay por ahí también? O sea, es que al final un modelo no supervisado es cierto que es el clásico modelo no supervisado, pues hacer clustering. Cojo un conjunto de datos y lo clusterizo y sobre eso creo unas categorías, ¿no? Si yo no tengo una base, básicamente un no supervisado es eso, un supervisado es yo te doy unos datos de entrenamiento, construyo un modelo sobre esos datos de entrenamiento y sobre eso tú tomas decisiones. El humano, ¿no? ¿Vale? Humano es el que decide, ¿no? Ese corpus de entrenamiento que se llama, esos corpus de entrenamiento son muy caros de generar. Amazon tenía una herramienta que se llama Amazon Mechanical Turk, que básicamente era gente, humanos, construyendo corpus de entrenamiento para sistemas de inteligencia artificial supervisada. Sí, además ibas a 0.5 la línea, o sea, yo creo que seguirá asistiendo a Amazon Mechanical Turk. O sea, básicamente el tema es ese, ¿qué ocurre? El funcionamiento de un sistema de inteligencia artificial supervisado es mucho mejor. El LLM es supervisado, ¿no? Es mucho mejor. Es supervisado, aunque yo creo que sí se ha conseguido cierta supervisión automática. ¿Vale? Que eso tiene mucho mérito, ¿vale? O sea, yo creo que los sistemas no supervisados, como se conocían hace 10 años, una de las principales mejoras es haber sido capaz de que el sistema, digamos, tenga cierta autosupervisión, por llamarlo así, ¿no? Entonces, mejore la calidad de los datos que meto, porque lo que no es viable es tener ese volumen de datos de entrenamiento y que ese volumen de datos de entrenamiento esté supervisado, es decir, esté validado por un humano para que esté bien categorizado, estén bien identificadas las features que necesito identificar con el valor que tienen que tener y demás. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final, por mucho que yo haga eso y mejore las técnicas mediante las cuales funciona un sistema no supervisado y consiga que el sistema se autosupervise de alguna manera, de nuevo, tengo un límite. Llega un momento en el que yo meto un montón de información ahí que no está validada y esa información es la que me está metiendo ese ruido, ¿no? Entonces, ese problema es muy difícil de superar porque no es humanamente posible hacer un corpus de entrenamiento lo suficientemente grande como para entrenar
a los sistemas que hoy en día se están tragando el volumen de datos que se tragan. Y en el momento que tengo parte de mi sistema que está autosupervisado o directamente no supervisado, la calidad del dato de entrenamiento que entra es peor y por lo tanto el funcionamiento del sistema es peor, inevitablemente. Ahí hay una limitación enorme. ¿Es la mayor limitación del propio LLM, esta crees? ¿O la parte probabilística? Esta es una de ellas, porque al final los sistemas, las LLM actuales funcionan muy bien porque es large. Entonces, si es large, pero no puedo supervisar todo ese large, pues entonces ahí más se me va a degradar. Pero aparte de eso, yo sigo pensando que por mucha... Imagínate que conseguimos que crear un sistema supervisado perfecto. O sea, que tenemos una forma en la que hay un sistema de inteligencia artificial que que construye un corpus de entrenamiento de la misma calidad que lo haría un humano. Vamos a suponer. ¿Qué es lo que está intentando? El de Llama, este es el que está intentando. Claro, evidentemente lo que quieren al final es que la calidad de los datos que entren sean mejor, ¿no? Imaginemos que eso lo conseguimos. Damos esa premisa por válida. Tú no puedes eliminar el sesgo. Nunca. De un sistema. O sea, los problemas clásicos de un sistema de aprendizaje automático, el overfitting, son problemas intrínsecos, son problemas matemáticos. Toda la sobreadaptación que haces, por muy supervisados que estén tus datos, si hay una sobreadaptación en esos datos, pues eso va a generar un funcionamiento en el sistema que tiene un sesgo. Entonces, el sesgo estadístico no lo puedes eliminar nunca. Por mucho que lo intentes, siempre vas a tener sesgo. ¿Por qué? Porque siempre los sistemas son incompletos. No tienes toda la información del universo. Entonces, eso es imborrable. O sea, eso es imborrable. ¿Por qué? Porque siempre tienes vacíos de información. Por muy supervisado que esté tu corpus, siempre tiene vacíos de información. Una de las cosas que comenta Ricardo Baeza, yo creo que son muy adecuadas, es el tema de género. ¿Vale? Mucha de la información tiene un sesgo de género. Ese sesgo de género, ¿cómo lo eliminamos? Si llevamos años y años y años generando documentos que tienen un sesgo de género, pues es que es imposible. Es que no lo puedes quitar. Sesgos de género, sesgos de clase social, sesgos relacionados con temas religiosos. Para acabar, o sea, ya de la última cosa de ahí que hablaremos, ¿tú también cómo ves que el lenguaje en sí tiene un sesgo? No de español, de francés, inglés. Lo que comentabas también en el podcast es que estamos intentando hacer modelos que vean la humanidad o en la vida, pero la vida no es lenguaje, ¿sabes? O sea, hay conceptos y hay cosas que el lenguaje se queda muy corto, es como demasiado simple como para poder explicar exactamente la forma de este micrófono o el relieve de aquí. Entonces el lenguaje nunca llegará aquí, ¿no? Esto también lo ves algo importante en estos LLM. Es otro de los sesgos. Es otro de los igual que hablábamos antes de los sesgos culturales, de los sesgos de valores, de los sesgos de cómo se entiende el mundo, de la cosmovisión. Pues tú hablas del lenguaje y me parece una referencia muy buena. Los esquimales no sé cuántas palabras para blanco tenían. Por un montón, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy en un entorno en el que las necesitan. En español tengo blanco. Blanco, muy blanco, súper blanco, mega blanco. Claro, intentar considerar algo como una inteligencia artificial genérica cuando tiene un sesgo, en nuestro caso, hacia el mundo occidental tan potente, que ni siquiera somos la mayoría de la población del mundo, de hecho somos minoría de población del mundo. Esta es la otra, Sí. Claro, está muy limitado. Si a eso le sumas que toda la información visual, que toda la información auditiva, que toda la información que captamos por el resto de los sentidos, porque el lenguaje es solo una forma con la que interactuamos con la realidad, pero no es la única. Si no, pues seríamos ciegos, solo tendríamos una comunicación auditiva, ¿no? O una comunicación basada en el lenguaje. No entendemos el mundo solo a través del lenguaje. Es una herramienta muchas veces, como tú bien dices, muy limitada para entender el mundo. Si los sistemas de inteligencia artificial entienden el mundo solamente a través del texto escrito, del lenguaje, se están perdiendo una enorme parte de la información que utilizamos para tomar decisiones. Sí es cierto que los sistemas de inteligencia artificial son muy potentes trabajando con imágenes y hay mucho trabajo en ese sentido. Porque al final hacen lo mismo que comentábamos de la probabilística con los píxeles ahí. Exactamente igual. O con el Sora. Exactamente igual. O sea, no tiene... Que la gente dice, no, es que ya crea vídeos para las pelis. Está haciendo lo mismo que hace con un prompt de texto con píxeles numéricos. Punto. Exactamente igual. Entonces... Y luego está la gran discusión sobre la creatividad, ¿no? Sí. Al final, estos sesgos y esta retroalimentación hace que todo quede cada vez, digamos, más constreñido en torno a una caja con unos límites muy definidos, ¿no? Yo creo que históricamente hay seres humanos que han sido capaces de salirse de esa caja, ¿no? Y es lo que consideramos genios en muchas disciplinas, en el arte, en
en cultura, en un montón de cosas. ¿Hasta qué punto puede ser creativo un sistema de inteligencia artificial? Hace poco vi una charla, no recuerdo el nombre de el ponente, pero era español, era muy chula, y él decía que quizá lo que más va a diferenciar siempre a un sistema de este tipo de un humano es la proactividad, es el querer hacer algo. Los sistemas de inteligencia artificial a día de hoy son reactivos. Esa productividad, esa proactividad que tiene una persona, de donde nace un comportamiento, es quizá lo más difícil a replicar de un sistema de inteligencia artificial. Y de esa proactividad nacen muchas de las cosas que hacemos. Ahí, sin duda, es donde más difícil va a tener cualquier sistema de inteligencia artificial de sustituir a una persona. Sí. ¿Por qué te levantas en la mañana? Pero es que no sabe hacer esto, no lo sabe hacer. Porque no sabe cómo planificar algo, cómo actuar algo. No lo sabe hacer. O sea, claro, yo tampoco sé cuáles son los sistemas por los cuales el cerebro decide hacer algo, claro. Pero seguro que son más complejos que simplemente meter un montón de datos a un algoritmo estadístico que queráis algo. Eso digo yo que... Sí. Ya para acabar, ahora sí, chicos. Llevamos bastante rato, las entrevistas más largas, yo creo, esta. ¿Cuáles son tus fuentes de inspiración? Pues a día de hoy, y yo creo que en los últimos años, para mí ha sido diferencial, mi principal fuente de inspiración ha sido un sitio en el que yo he sido capaz de aterrizar muchas de las ideas que traía de fuera y de entenderlas en un entorno. Las empresas como Mercadona, como Amazon, son empresas, lo hablábamos antes, una cultura muy fuerte que te hacen mucho challenge, pero además con un impacto muy fuerte. ¿Vale? Mercadona vende 1 de cada 3 carritos de la compra en España. Es muy loco. Ver cómo se comporta desde dentro una empresa así es enormemente inspirador. Enormemente inspirador. Verle las tripas a eso. Yo vi un Black Friday en Amazon. Ver las tripas de eso te explota la cabeza. Más que cualquier libro, más que cualquier charla, más que cualquier cosa. Yeah. Yo llevo muchos años y para mí mi principal salario en Mercadona es intelectual. No es monetario, porque estar allí en el día a día, en un entorno en el que pasan tantas cosas, pasan tan rápido, tengo capacidad de probar y de ver qué ocurre probando determinadas cosas, y desde luego lleva mucho tiempo siendo mi principal fuente de inspiración y de aprendizaje, ¿vale? Que para mí va muy de la mano. ¿Cuánta gente sois ahora en Mercadona? En Mercadona Tech, lo que sería el headquarters, somos 150 personas, lo que sería el equipo en Valencia, y en Madrid tenemos un hub también de unas 20 personas. Vale. Ingeniería, diseño, producto, procesos y negocio, y CX y Customer Experience, que lo llama una chica, Sara García, que vino de Amazon también. Somos unas 150 personas. Y luego en Colmena, en lo que son los almacenes, tenemos unas 2.000 personas trabajando, más la gente que sirve desde tiendas, que creo que son 900, una cosa así. ¿Pero esta gente solo trabajaba en Mercadona Tech o no? ¿Las Colmenas también se aprovechan? ¿O no? Claro, lo que pasa es que Mercadona Tech es un spin-off en el más amplio sentido de la palabra. Entonces, tenemos una directora general, las colmenas son de Mercadona Tech, solo son de Mercadona Tech. El personal de reparto y preparación es de Mercadona Tech, vale, pues. Que lo llamamos Mercadona Online también. Sí. Pero si quieres el núcleo, lo que sería el núcleo más tech, podríamos ser 150 personas. Si expandes, que es gente que departe, o sea, bueno, pero también depende de la directora general y para nosotros son miembros del equipo igual, estamos hablando de casi 3.000 personas. Una locura, Mucha gente. Éramos 6. Bueno, cuando yo entré, miento, creo que éramos 11. Y el día 1 era Juan Larroch, era una persona. ¿Cuántos pedidos estáis haciendo ahora? Ahora mismo estaremos al día en unos 14.000 pedidos. 14.000 pedidos al día. Aproximadamente. Sí, 13.000, 14.000, aproximadamente ahí estamos al día. 150 euros de media de pedido. Logística propia. Toda la logística propia, todas las herramientas, todo el software que soporta la logística, desarrollado por Mercadona Tech interno, con producto interno 100%, con un enfoque de producto además. ¿Cuántos productos hay? ¡Buah! Hay un montón. 8, de hecho, estamos 9, ahora 10. haciendo... No, estaremos fácil en 60, 70 productos. Y de hecho, ahora mismo estamos haciendo un repaso porque no los tenemos ni siquiera bien mapeados. Sí. Hay mucha cosa que está en extract, que no ha habido necesidad de evolucionarlo y se ha quedado ahí. No es que nos hayamos olvidado de que esté, pero digamos, da poca guerra y a uno se le olvida. Sí, fácil, tendremos 60, 70 productos, más grandes, más pequeños. Ahora mismo repartidos en 13 equipos, en 13 squads. 13 squads. En 13 squads. Con cada squad un PM, PD. Cada squad un PM, un PD, una persona del dominio. Lo que llamamos un experto de dominio, en los de logística, gente de procesos, y en los de tienda, más gente de CX, de Customer Experience o de negocio directamente. Y luego tenemos unos equipos transversales, tenemos un equipo de staff,
que se encarga sobre todo de asistir en buenas prácticas de programación y temas así más complejos embebidos en los equipos. Una que sería Devex, que desarrollan producto para los desarrolladores, es decir, librerías de mensajería, para que el ingeniero de producto se pueda dedicar a hacer productos, no tenga que hacer todo desde abajo. Cuando tomas escala, por ejemplo, es necesario tener equipos que hacen producto para tus desarrolladores. Si no dejas sin bandwidth a tus desarrolladores para trabajar. Un boilerplate de cosas que se pueden usar. Claro, es el equipo de Devex, y luego tenemos un equipo de SRE que lleva toda la parte de infra y demás, ¿no? Y esa sería un poco toda la foto. Y un equipo de data, perdón, que también hace toda la parte de data engineering y demás. Muy chulo. Qué guapo, muy tío. Chulo. Pues nada, chicos, si queréis lo dejamos aquí. José, ha sido un placer. Como para mí también. Sí. No ha sido muy pesado, que yo me pongo a hablar enseguida. Yo creo que ha sido muy inspirador. La audiencia va a aprender un framework que poca gente lo debe conocer, o yo no lo conocía, yo a mí tampoco, y lo deberíamos conocer. Yo estamos todo el día viendo cosas de estas. Yo cuando estaba en Yoga Talent tampoco lo conocía. Vale. O sea, yo lo conocí en el mercado. O sea, que brutal. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer. Un placer igual. Y hasta la semana que viene. Adiós. Chao, chao.